Bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva charla de Fundación Un Camino. Hoy tenemos a un invitado de Allende la Cordillera, de Argentina, oriundo de nuestro país vecino, Nicolás Panoto, para conversar sobre un tema interesante, novedoso, que espero que nos ayude a abrir una conversación entretenida, luego enriquecedora. Fe y acción evangélicos en la política latinoamericana. Nicolás Panoto es licenciado en teología por el Instituto Universitario ICEDET de Argentina. Es magíster en antropología social y política y doctor en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también de sede argentina. Nicolás es director de la organización Otros Cruces. Es también investigador postdoctoral de la Universidad Arturo Prat en Chile y es profesor también de la comunidad teológica aquí en nuestro país. Nicolás es autor de varios libros y de varios artículos y se ha dedicado a investigar, y es su especialidad, el campo de la religión y la política, la teología pública y la teoría y la teología postcolonial. Ese es nuestro ilustre invitado de hoy. Como lo hacemos de costumbre, les voy a pedir que las preguntas las vayan escribiendo en el chat. Nosotros las vamos recogiendo y una vez que Nicolás termine de hablar, entonces le hacemos las preguntas para no interrumpir su exposición. Les pido por favor encarecidamente que se preocupen de mantener sus micrófonos silenciados porque si no hay mucho retorno y el expositor no va a oír bien. Esos son todos los avisos prácticos. Ya tengo presentado a nuestro invitado, así es que Nicolás, todo tuyo el auditorio y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con todas y todos ustedes. Este, mm, y bueno, digamos, como decía Carolina, el tema de la religión y la política es un tema que me ha interesado desde siempre, desde mis estudios como licenciado en teología, pero en los últimos años no solamente lo he analizado en términos, digamos, académicos solamente, sino que con nuestra organización Otros Cruces estamos ya hace por lo menos 8 años, aunque nuestra organización tiene más tiempo, hace 8 años estamos trabajando eh, con más dirección y muy de cerca junto con organizaciones de sociedad civil en la región, así como con organizaciones basadas en fe, trabajando en instancias de incidencia política, tanto en términos nacionales como también en algunos organismos multilaterales como la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, donde participamos activamente en lo que es el diálogo de sociedad civil junto con otras coaliciones, y un poco alguna de las preocupaciones y de las perspectivas que quiero compartir con todas y todos ustedes viene también de lo que hemos ido descubriendo en este trabajo de incidencia política, donde en el campo especialmente de la incidencia por temas de derechos, especialmente de temas de derechos humanos, con temas de políticas públicas, políticas regionales, el tema religioso siempre surge como una novedad, por un lado, ¿no? A pesar de que es imposible que podamos entender América Latina sin lo religioso como un eje transversal de cómo comprendemos la sociedad. Sin embargo, en muchos espacios, tanto políticos como de sociedad civil, lo religioso sigue siendo un fenómeno que se confronta de forma novedosa, pero incluso en otros momentos con temor, ¿no? Y temor y miedo no necesariamente por algunos problemas y tensiones y conflictos que se construyen o que se gestan, digamos, en la incidencia de lo religioso en el espacio público, sino también por el desconocimiento que hay por parte de sectores políticos, de sectores de sociedad civil con respecto al mundo religioso.
Y en el marco de estas tensiones y de estas dinámicas y estas problemáticas, obviamente, el agente que más de alguna manera desafía es el campo evangélico, ¿no? El campo de las iglesias evangélicas, de las comunidades evangélicas. Y acá surge y emergen las mismas preocupaciones que acabo de mencionar recién. Por un lado, un poco de extrañamiento, novedad por la creciente presencia de este actor religioso en el espacio público, pero por otro lado temor y miedo por desconocimiento de cómo se mueve el campo evangélico, y también resistencias con respecto a ciertos discursos y demás que están cobrando cada vez más fuerza. En el marco de estos desafíos y estas problemáticas que hemos identificado como organización, comenzamos a tener un trabajo, trabajo con varios espacios aliados, pero comenzamos a hacer un trabajo de investigación previo a pandemia, pero después con la pandemia tuvimos que hacer toda la investigación más bien online, con un instituto que se llama el Instituto Tricontinental, ¿sí? Que es un instituto que trabaja tanto en Asia como en África y América Latina, pero en este caso trabajamos directamente con la sede de Brasil del Instituto Tricontinental, que es un instituto que se encarga más bien de trabajar y de acompañar en temas de formación para movimientos sociales y para organizaciones de sociedad civil. Y la oficina particular o la sede particular de Brasil tiene un enfoque muy particular en analizar cómo personas que pertenecen y se identifican con el campo evangélico y grupos, incluso organizaciones que trabajan con este espectro religioso, inciden, se vinculan, entran en tensión con movimientos sociales en Brasil y cómo inciden en la política, ¿no? Ya vamos a poder hablar un poco más de eso, pero bueno, Brasil es un país donde justamente lo evangélico como narrativa, como comunidad, digamos, que incide, tiene mucho peso en la política y en el imaginario sociopolítico de Brasil, ¿no? Entonces, justamente a partir de estos intereses comunes, iniciamos una investigación conjunta entre un grupo de investigación en Brasil, con una persona también allegada a esa organización en Argentina, y nuestro equipo en Chile y en Brasil, porque nuestra organización Otros Cruces también tiene un coordinador en Brasil. E hicimos, y me gustaría por eso mostrarles ahora, voy a proyectar un PowerPoint para mostrarles algunos resultados de esta investigación conjunta que fue de 2 años, y es una investigación que hicimos entre Argentina, Brasil, Chile y Honduras, ¿no? Decidimos escoger un país en Centroamérica, y es un proyecto justamente comparativo que nos arrojó algunos resultados, algunas temáticas muy interesantes que me gustaría compartir con todas y todos ustedes para luego, como bien decía Carolina, tener un debate abierto sobre el fenómeno de la vinculación entre lo evangélico y la política en general, ¿sí? Así que voy a compartir aquí pantalla. Si escuchan ruido de fondo, ahí no sé que tengo sirenas y demás. Espero que ya termine. Bien, justamente, bueno, este es la portada del material que al mismo yo después les voy a dejar el enlace se puede bajar gratuitamente desde nuestra página web, todo el informe de esta investigación que hicimos sobre el tema de espiritualidad y movimientos sociales en América Latina, que pueden acceder a todo el documento. Y bueno, algunas intuiciones básicas, ya algo que les compartí sobre lo que motivó un poco este análisis conjunto que hicimos con Tricontinental, pero hay algunas intuiciones básicas que nos motivó esto en la charla con el equipo de investigación que tuvimos. En primer lugar, que creemos que existe una contradicción latente en grupos evangélicos militantes en América Latina. Por un lado, se apoyan causas de derechos humanos en el plano de la sociedad civil. Sin embargo, la traducción política de esta solidaridad no se condice, con lo que acontece en el plano de la sociedad política y el aparato estatal. Acá hay algo muy particular que identificamos al trabajar con algunos sectores evangélicos, y especialmente en Brasil. Por ejemplo, en Brasil, el MST, el Movimiento Sin Tierra, ¿no? Que es un movimiento ahora vinculado al gobierno de Lula, o sea, un movimiento históricamente de izquierda. Se puede encontrar mucha gente, evangélico y evangélica, participando allí, que
apoyan las causas del movimiento y demás, pero cuando les preguntan por quién votó, decían que votaron por Bolsonaro. Entonces, ¿cómo puede ser que haya evangélicos y evangélicas que estén involucradas y involucrados en un movimiento social que trabaja en temas de derecho, y por otro lado, a la hora de votar, votan por un gobierno que es absolutamente lo opuesto a esa agenda? O también podemos encontrar, y esto no solamente en Brasil, sino en distintos, digamos, movimientos y organizaciones en diversos países de América Latina, que hay sectores evangélicos que apoyan una agenda también de derechos humanos y demás, pero cuando uno le pregunta ciertos temas más delicados, como el tema de temas de género, temas de agendas valóricas y demás, la posición suele ser mucho más conservadora. Y eso suele llevar a que, aunque en la práctica social concreta haya sensibilidades más amplias, a la hora de la votación haya ciertas inercias más de apoyo a sectores conservadores. Pero la particularidad es que también sucede lo contrario. A pesar de que existen algunas posiciones, por ejemplo, más conservadoras en sectores evangélicos, a veces esas personas suelen votar a gobiernos que son de centro progresistas. Entonces, una de las cosas que intuíamos es, a ver, ¿el campo evangélico tiene una sola posición política, ideológica? ¿Se puede hablar de una identidad homogénea al respecto? ¿Cómo podemos hacer para entender estas divergencias, estas paradojas? El segundo elemento es que es altamente factible que la agenda social implícita que el universo evangélico construye esté caracterizada por una jerarquización temática evidente. Los evangélicos y evangélicas latinoamericanos y latinoamericanas priorizan consignas del orden de los valores que se conectan con el supuesto ser cristiano, en tanto colocan en un segundo plano los temas sociales que la realidad coloca enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Que pudimos ver y pudimos identificar cómo hay temas que son innegociables porque están supuestamente vinculados con el ser cristiano, generalmente temas de moral, perspectivas con respecto a la familia, perspectivas con respecto a género, la negación a ciertas políticas públicas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva o educación sexual, ¿no? Porque eso implica una vinculación más fuerte con cierta forma de comprender el ser cristiano y cristiana. Pero por otro lado, hay otro tipo de agendas en un segundo plano que hay mucha más flexibilidad de participar, de aceptar, de asumir, porque están más involucradas no tanto con el ser religioso, sino con el quehacer en la realidad. Y el tercer elemento tiene que ver con la inmensa mayoría de los movimientos sociales latinoamericanos carecen de herramientas teórico-prácticas para afrontar diálogos y articulaciones efectivas con la amplia feligresía evangélica y su espiritualidad de lucha. Este es otro tema que identificamos en este diálogo común, donde realmente identificamos cómo muchos y muchas militantes, activistas o inclusive movimientos sociales no entienden el fenómeno evangélico, ¿no? Y a pesar de tener gente evangélica en sus propios espacios, no entienden el campo evangélico, no conocen el campo evangélico y no saben cómo vincularse. Pero esto, de hecho, en el marco o en el transcurso de nuestra investigación, lo ampliamos mucho más, porque realmente nos dimos cuenta que con respecto a el conocimiento de alguna manera del fenómeno religioso en sectores de sociedad civil y de movimientos sociales, es muy escaso, o está muy atravesado por prejuicios, por estereotipos, ¿no? Que generalmente llegan al punto o a plantear de que, bueno, el fenómeno religioso es homogéneo, hablar de cristianismo es hablar exactamente de los mismos principios ideológicos, como que si no hubiera, tanto en el campo evangélico, religioso en general, como cristiano en particular, y más específicamente evangélico, como si todos y todas pensaran exactamente lo mismo, tuvieran exactamente las mismas jerarquizaciones ideológicas, las mismas posiciones políticas y demás. Entonces, una de las tesis que planteamos es que en realidad este desconocimiento, estos prejuicios, estos estereotipos con respecto a lo religioso en general y lo cristiano en particular y evangélico en particular, justamente lo que hace es
provocar tensiones, levantar problemáticas con cómo se vinculan con las personas o comunidades en particular, pero también, y esto me gustaría algo que por ahí podamos hablar y debatir después, en cómo se entiende la vinculación entre lo religioso y lo político, ¿no? Y esto es algo que yo llamo a veces de manera provocativa, digamos, la desconexión analítica que hay entre sectores políticos y sectores de sociedad civil con el fenómeno religioso. Es interesante que vemos donde se mantienen estas teorías políticas laicistas, donde se sigue planteando que lo religioso pertenece al ámbito de lo privado y que incluso la política debe presionar para que lo religioso quede en el ámbito de lo privado, cuando la sociedad nos muestra algo totalmente distinto. Lo religioso, la espiritualidad, es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de la construcción de nuestros tejidos sociales, ¿no? Entonces no podemos seguir manteniendo esta distinción modernocéntrica occidental entre lo público y lo privado, algo que ya ha sido muy cuestionado y que más en nuestra era global posmoderna más se pone en evidencia, y que esto también afecta a cómo se comprende lo propiamente religioso y el fenómeno religioso en sí. Estas son algunas de las intuiciones que con este equipo de análisis e investigación estuvimos trabajando, ¿no? Algunos objetivos de esta investigación, como les planteaba, es, en primer lugar, repensar el diálogo con los movimientos sociales sobre el potencial de la religión como fuerza impulsora para el cambio de la sociedad. Y esperen que se me corrió aquí el cuadro y ahora no lo puedo leer. Ahí está. Y obviamente otros objetivos más específicos tienen que ver con de construir la limitada visión sobre los evangélicos y evangélicas en América Latina y comprender la importancia de las iglesias en la vida diaria, en este caso de la clase trabajadora, que tiene que ver específicamente con el interés de el movimiento, el Instituto Tricontinental, que trabaja más bien con sectores, con agrupaciones en sectores empobrecidos, como favelas, o incluso con movimientos sociales populares. Entender las acciones y pensamientos de los movimientos sociales sobre la espiritualidad en sus comunidades de base, ¿no? Comprender el pensamiento de las personas de fe sobre los derechos humanos y las luchas sociales, y especialmente dar cuenta y un poco analizar cuáles son estas paradojas, discrepancias y tensiones que mencioné al inicio, y crear puentes entre militantes y personas de fe en las comunidades a partir de posibilitar una formación socioreligiosa y política en los diferentes espacios que se insertan, en este caso los entrevistados y entrevistadas, que fueron Argentina, Brasil, Chile y Honduras. Y acá sobre este último punto me gustaría destacar algo importante. Cuando hablamos de la vinculación entre religión y política, hay dos elementos que tenemos que distinguir o identificar. Vieron que es muy común a veces ver en medios de comunicación, en redes sociales, bueno, lo religioso está incidiendo en lo público, la iglesia incide en la política, ¿no? Estos grandes eslogans que lo que hacen es a veces homogeneizar una serie de elementos muy complejos que tienen que ver sobre estos fenómenos que estamos viendo cada vez con más fuerza en la región. Cuando hablamos que la religión incide en lo político, cuando hablamos que particularmente que lo evangélico incide en lo político, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, yo siempre hago la distinción entre 5 maneras de comprender la agencia evangélica en lo político. Y lo político me refiero en sentido amplio, ¿no? Y no me refiero solamente en la política partidaria. Me refiero en lo político en su sentido amplio de cómo aporta lo religioso en la construcción del ser social, del ser de la comunidad social, ¿no? Lo político como esa dinámica inherente a cualquier grupo social en construir su propia identidad y de atender a las propias demandas que tiene como comunidad. Lo político en ese sentido, donde la política institucional en realidad es una herramienta de esa dinámica de lo político que corresponde a lo social. Teniendo esto en mente, cuando hablamos nuevamente que lo evangélico incide en lo político, no nos referimos solamente a iglesias, más teniendo en cuenta de que lo evangélico es un campo sumamente plural, tiene una diversificación extensa de denominaciones, de teologías. No existe una cuestión más piramidal en su estructura,
sino que cada denominación e incluso cada comunidad local es independiente. Por eso es tan complejo el fenómeno del campo evangélico. Por ende, cuando nos hacemos la pregunta o cuando hacemos la afirmación de lo evangélico incide en la política, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿desde dónde y quiénes son los que están incidiendo? Entonces yo le hablaba de estas 5 categorizaciones. Una cosa es hablar de las iglesias, de las comunidades eclesiales como agentes políticos. Y en ese sentido, cada comunidad local es imposible vincularla con una sola ideología política. En cada comunidad religiosa uno encuentra una diversidad de posicionamientos políticos. Por más que en esa comunidad local haya por ejemplo, una estructura más piramidal, de un liderazgo pastoral mucho más directivo, incluso en ese escenario, las personas de la comunidad tienen sus perspectivas distintas y no podemos decir que una comunidad evangélica es de derecha, izquierda, progresista, conservadora. Todas esas posiciones pueden convivir en una misma comunidad. Entonces, cuando hablamos de iglesia local evangélica, hablamos de eso. Un segundo tipo de agente ya es el agente que podemos hablar del agente denominacional o el agente de agrupaciones de pastores y pastoras, donde ahí ya hay más agendas concretas que tienen que ver como, por ejemplo, cómo bajar línea en términos institucionales o cómo posicionarse públicamente como conjunto de pastores o de iglesias. Ahí sí podemos empezar a ver que hay agendas más consensuadas, hay posicionamientos políticos más concretos. Un tercer tipo de actor son los agentes interreligiosos, ¿no? Cuando hablamos de lo interreligioso, precisamente hablamos ya también de un tipo de agenda de posicionamiento público que tiene que ver con diversos tipos de temas, con diversos tipos de demandas. Un cuarto tipo de agentes son las comunidades basadas en fe, perdón, las comunidades basadas en fe o las organizaciones basadas en fe, que son organizaciones que atienden a problemáticas particulares. Hay organizaciones que trabajan con niñez, otras con mujeres, otras con juventudes, otras con sectores empobrecidos, etc. Las organizaciones basadas en fe tienen otro tipo de agenda política. Y en quinto lugar podemos encontrar lo que yo llamo las redes políticas regionales, que son articulaciones de organizaciones que trabajan a nivel regional y que, por ejemplo, inciden en organizaciones multilaterales, como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso como Naciones Unidas, como la CEPAL, ¿no? O que construyen campañas a nivel regional. Bueno, perdonen que resumí así esta clasificación de agentes posibles en el mundo religioso, pero es para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de incidencia política de lo religioso, tenemos que identificar de qué agente nos estamos refiriendo, porque cada uno de estos agentes tiene formas de construir agendas políticas distintas y por ende tiene agendas políticas diversas. No podemos plantear que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia católica, tiene agendas homogéneas, porque cada una de estas, incluso algunas de estas construcciones identitarias, tiene agendas muy distintas a las de la iglesia o la denominación. Entonces, esto complejiza mucho más. ¿Y para qué? Pero esto no es de simple vicio analítico, categórico, o para complicar, o tal vez sí, para complicar un poco, pero justamente para que no entremos en estas instancias de homogeneizar las supuestas posiciones del mundo religioso, del mundo cristiano. Y el segundo elemento que estaba deteniéndome en este último objetivo, así como encontramos una diversificación de procesos de institucionalización política del campo religioso en general y evangélico en particular, también otro fenómeno muy importante que tenemos que dar cuenta hoy es que los espacios religiosos no actúan de forma autónoma, así como los espacios políticos tampoco actúan de forma autónoma del campo religioso. Por eso esto de crear puentes entre militantes y personas de fe, ¿por qué? Porque hoy vemos que muchos de los movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil, incluso grupos políticos, sea partidarios o think tanks, trabajan articuladamente con actores religiosos, sea organizaciones basadas en fe, redes regionales, iglesias, denominaciones, grupos de pastores, etc. Entonces, hoy cuando analizamos el tipo yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de la vinculación entre lo religioso y lo político, no solo tenemos que definir qué entendemos por religioso y qué entendemos por político, sino tenemos que también definir en tercer lugar cómo entendemos la relación. Porque no existe un puente unidireccional entre ambos universos. A veces esos universos están muy entremezclados, entrelazados.
E incluso y construyen muchos tipos de puentes, dependiendo de los contextos, dependiendo de las demandas, o como dije recién, dependiendo de los agentes en juego. Entonces, por eso es importante, y nos pusimos este objetivo en el proyecto, de intentar analizar los tipos de vínculos para justamente poder complejizar analíticamente, pero también de crear puentes. ¿Cómo se pueden vincular de forma más efectiva sectores de sociedad civil, movimientos sociales, con personas, organizaciones o comunidades religiosas? Y acá, esto, perdón que lo voy, bueno, esto lo digo rapidito, digamos esto como para que entiendan un poquito cómo diversificamos o intentamos, porque bueno, como todo proceso de investigación, dijimos toda esta cantidad de cosas que acabo de decir recién y más, y después dijimos, bueno, ¿cómo podemos investigar esto? Es imposible, entonces obviamente ahí uno tiene que empezar a delimitar categorías, agentes y demás, y es un poquito que empezamos a identificar perfiles. Nuestra investigación fue hacia evangélicos y evangélicas militantes, hacia militantes no religiosos, y evangélicos y evangélicas que no son militantes, ¿no? Que pueden tener una posición política, pero que no necesariamente están comprometidos con política. Como les dije aquí, hicimos un mapeo de actores y movimientos, e hicimos 10 entrevistas en cada país. Recuerden que es Argentina, Chile, Honduras y Brasil, tratando de cubrir, y en realidad lo hicimos, estos 3 perfiles, ¿no? Esto lo voy a pasar al agua. Y ahora algunos resultados, ¿no? Algunas cuñas, si se puede decir así, de cosas que fuimos descubriendo y que sería bueno que después podamos debatir, ¿no? Y ahora sí, especialmente, teniendo esto en mente, de los actores evangélicas y evangélicos que entrevistamos y que fuimos analizando en los países. En primer lugar, para los actores evangélicos y evangélicas, la importancia de la experiencia. La experiencia y la vivencia evangélica trae una mística imprescindible para evangélicos militantes y no militantes en América Latina. La profunda creencia en algo que no es todavía, una nueva sociedad, algo cierto aún sin ver. Si uno analiza 20 años atrás, en el campo evangélico, o mejor dicho, prosperaba hace 30 años atrás, en los 90. Una visión más apolítica, entre comillas, es decir, un cuestionamiento desde parte de comunidades evangélicas a el activismo político, a la institucionalidad política en general, donde el accionar evangélico o eclesial en la sociedad no tenía que ver tanto con meterse en política, sino lo que algunas y algunos llaman de moralizar la política a través de la incidencia en mejorar los valores sociales. Eso ha ido cambiando mucho en los últimos 25 años, donde, en primer lugar, encontramos evangélicas y evangélicos más preparados y preparadas políticamente, y en segundo lugar, una intencionalidad más política de incidir en espacios de toma de decisión, ¿no? Sin embargo, incluso en estas instancias, lo evangélico, la experiencia de fe, sigue siendo algo fundamental para tanto la mística de la incidencia política en sí, como también de la proyección de la incidencia. Y esto es muy interesante. Y esto lo vemos tanto en perspectivas tanto progresistas como conservadoras. Esta visión utópica de la fe como un horizonte de transformación de la realidad, ¿no? Entonces vemos que acá como digamos, esto que podríamos traducir desde perspectivas de fe como el tema del reino de Dios, ¿no? Como la espiritualidad o el seguimiento a Jesucristo, como todos estos elementos que son parte de la espiritualidad cristiana y evangélica en particular, se traducen en un tipo de activismo político, ¿no? Donde, y acá es otro tema interesante a tener en cuenta, que es por lo cual, si uno habla con, por ejemplo, los propios movimientos sociales o activistas no vinculados al tema religioso, con algunos sectores políticos, algo que destacan del campo evangélico, de las personas evangélicas, es este horizonte de esperanza, este horizonte utópico, esta militancia muy impregnada por la inspiración espiritual. Es interesante ver cómo en los evangélicos militantes, en los evangélicos y evangélicas que están involucrados en temas de acción política, en este caso, hay diversos puntos de partida. Por ejemplo, en Argentina, la militancia es, desde la militancia se participa en las iglesias,
Pero en Honduras hemos encontrado cómo la experiencia eclesial conlleva un compromiso con la militancia. Y esto muestra, obviamente, no estamos diciendo que en Argentina es solamente así, que en Honduras solamente así, sino que lo que en las entrevistas nos mostraron es que fíjense cómo esta vinculación entre lo religioso y lo político, el activismo y la fe, tiene temas multidireccionales, ¿no? En algunos casos es la propia experiencia de activismo, que acá podemos, mencionar ejemplos de personas que han entrado a un movimiento social, que venían de familias evangélicas, y que su propia participación en el movimiento social le han llevado a decir, sería bueno que yo pueda alimentar mi fe, no solamente acá, sino también en una comunidad de fe. O que pueda vincularme desde mi activismo para poder tal vez atraer a comunidades de fe en el espacio de militancia. Y por otro lado nos encontrábamos donde la experiencia eclesial, una experiencia eclesial de compromiso con el contexto y demás, llevaba inherentemente una respuesta hacia la militancia. Vemos acá que los factores no están sumamente divididos, ¿no? O como pasa a veces incluso, donde la militancia eclesial y la militancia política están completamente separados a veces, y como son dos elementos que se llaman de forma paralela. Varios de los testimonios nos mostraron que hay un entrecruce entre estos elementos. Los contextos son distintos, y este es un elemento muy interesante que vinculamos, que identificamos, perdón. Por ejemplo, en Argentina fue muy fundamental lo que es el quiebre con la lógica neoliberal de los 90 y la crisis del 2001, y yo me atrevo a decir, porque también fue como mi proyecto un poco de investigación en mi doctorado, que llevó un quiebre fundamental en esta concepción apolítica de la Iglesia Evangélica en Argentina, ¿no? En los 90 justamente existía esta visión bastante hegemónica de la distancia con respecto a lo político, mientras que la crisis del 2001 llevó a muchas iglesias a decir, no, tenemos que comprometernos con este contexto de crisis, donde las iglesias terminaron siendo un espacio de acogida para los llamados nuevos pobres, ¿no? Personas de clase media que quedaban automáticamente desplazados sin casa en situación de calle, donde iglesias acogieron a estas familias. Yo recuerdo en la crisis del 2001, donde las iglesias se llenaban de familias que tenían que hospedar por justamente su ingreso a situación de calle de un día para otro, literalmente. Se quedaban sin dinero para pagar el alquiler, perdían sus casas. Las iglesias terminaron siendo espacios de acogida, y frente a la crisis, a la incertidumbre social, esto llevó a que muchas iglesias se comprometan con la situación política. En Chile, en las personas que entrevistamos acá, la revuelta de octubre del 2019 y todo lo que fue el proceso constituyente, fue un elemento fundamental y de cambio profundo para que las personas puedan comprometerse e interesarse con temas políticos. No estamos diciendo que la iglesia evangélica antes no se interesaba por eso, todo lo contrario. En Chile hay una gran historia de la vinculación entre evangélicos y política. De hecho, aprovecho a hacer un anuncio, está por salir pronto un libro que editamos con otros dos colegas sobre experiencias de militancia desde los 1930 en adelante, de evangélicos y política en Chile, ¿no? Pero lo que fue el octubre de 2019, el proceso constituyente removió mucho y resignificó mucho el lugar y el posicionamiento público de las iglesias. En Brasil fue el impeachment del 2016 y todo el gobierno de Bolsonaro, que fue un gobierno que se apropió del discurso evangélico, y en Honduras fue el golpe de Estado del 2012, ¿no? Que fue donde la Federación de Iglesias Evangélicas tuvo que tomar una posición, y en este caso fue a favor, lamentablemente, del golpe, lo que dividió aguas en muchas iglesias evangélicas en Honduras. ¿A qué planteamos esto? Es que en todos los casos, en todos estos contextos, perdón, los y las entrevistados o entrevistadas no estuvieron de acuerdo con las posturas hegemónicas de sus iglesias, por lo que han tenido quiebres con sus comunidades. ¿Qué dato nos llevó a esto? De que hubo coyunturas, momentos particulares que llevaron a un quiebre, a un cambio de posición de las personas, de los creyentes, de las iglesias. ¿Y esto qué nos dice analíticamente? Nuevamente, en primer lugar hay una divergencia entre las comunidades eclesiales y los liderazgos, y por otro lado, que lo evangélico dista de ser homogéneo, sino que
las coyunturas históricas van transformando, van desafiando, van empujando hacia procesos de cambio y de transformación en los posicionamientos del campo evangélico. Vimos también en las entrevistas que había tensiones, más allá de que, como vamos a ver más adelante, no hay una polarización solamente entre conservadurismo y progresismo, hay muchos matices, pero cuando vemos estos polos, o inclusive personas que en estas entrevistas se declaran conservador o progresista, obviamente veíamos que desde las posiciones más conservadoras hay una visión más individualista, es decir, por ejemplo, en muchos casos nos encontrábamos que decían, bueno, yo creo en una transformación social, pero la transformación social comienza primero con la conversión de la persona o la transformación de la persona para que luego impacte en lo social. Y obviamente, aunque había un compromiso social, ¿no?, en términos de cambios comunitarios más amplios, el foco estaba puesto de todas maneras en que las personas puedan formar parte de las comunidades eclesiales. Entonces había un foco, un objetivo más puesto en lo intraeclesial. Mientras que las visiones más progresistas, más críticas, había una lectura y práctica más colectiva, no solamente con respecto a lo eclesial, ¿no? Hay una lectura más amplia con respecto al rol comunitario de las iglesias, pero también de esta articulación entre lo eclesial y los movimientos sociales, ¿no? Y se vive un evangelio obviamente más en relación con los márgenes, con las poblaciones marginalizadas y demás. Obviamente en estos procesos de cambio vemos a veces que hay una crítica matizada, ¿no? Aunque abandonan sus iglesias o son críticos, valoran de alguna medida, y perdón, acá nos estamos refiriendo, por ejemplo, a personas que toman una postura crítica con las iglesias y a veces van y toman sus activismos sociales como una manera de canalizar su compromiso social en vistas de su decepción, entre comillas, con la iglesia. De todas maneras, no es que hacen un quiebre rotundo con la fe, o un quiebre rotundo con la iglesia. Pueden perder cierta pertenencia comunitaria, pero de todas maneras valoran los procesos de cambio personal, hay un marco de redefinición de la propia militancia a partir de la fe, siguen utilizando un lenguaje teológico en vinculación con su cosmovisión política, y también se valora de las iglesias la dimensión popular y el alcance territorial, ¿no? Entonces es interesante, y esto lo digo yo como persona de fe, yo también vengo del campo evangélico y también viví hace ya mucho tiempo procesos de cambio y demás, y también con el tiempo pude darme cuenta de, a pesar de mis quiebres en términos teológicos, en términos institucionales, este proceso de revalorizar elementos más fundamentales de la fe evangélica, como el tema de la experiencia particular o individual de la fe, la mayor dinámica de las comunidades que tienen la fe, pero las comunidades evangélicas, perdón, estas dinámicas comunitarias más desinstitucionalizadas o más flexibles, pero reconocer el impacto que esto tiene incluso en términos políticos, ¿no? Y acá un elemento fundamental, volviendo, y ya voy a ir cortando, no se preocupen, a lo que les decía inicialmente de esta vinculación entre lo religioso y lo político. Un elemento muy interesante que encontramos al analizar el campo evangélico es que lo político no pasa solamente con qué ideologías circulan en el campo evangélico, con qué grupos políticos particulares se vinculan. La dimensión política de lo evangélico también pasa por sus elementos constitutivos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver cómo podemos encontrar obviamente iglesias evangélicas con un nivel de jerarquización muy fuerte, un pastorcentrismo muy fuerte, pero también hay muchas otras comunidades, hay muchas, que no tienen un pastorcentrismo muy fuerte, que tienen una estructura asamblearia a pesar de ser una teología conservadora, y es esa misma vivencia asamblearia de la comunidad evangélica que justamente posibilita dinámicas de circulación narrativa, de cambios o de reflexión, y de resignificaciones de cosmovisiones e imaginarios políticos que, insisto, no son por las ideologías particulares que asume la comunidad o las personas, es por la propia dinámicas que habilita esta eclesiología particular del campo evangélico. Y acá, como les estaba diciendo, hay una complejización, y esto nos muestra la necesidad de complejizar mucho de los dualismos.
entre izquierda y derecha, progresismo y conservadurismo, espiritualidad y religión, lo eclesial y lo religioso, ¿no? Vemos que estos dualismos se mueven, atraviesan tanto a las comunidades, a los grupos como a los sujetos, de formas muy paradójicas, diversas e incluso a veces contradictorias, ¿no? Entonces podemos ver que hay posiciones conservadoras en algunos temas, pero que hay prácticas y creencias progresistas por otro lado, ¿no? Les comento un ejemplo. Recuerdo de una de las entrevistas de unos de los activistas evangélicos con los cuales en una ciudad en Rosario, en Argentina. Esta persona nos compartía decir, a ver, nosotros tenemos un movimiento social que sale a apoyar las marchas feministas, pero las mujeres que salen a militar con nuestros grupos son mujeres que no están de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la despenalización del aborto. No lo están, pero salen a apoyar porque están de acuerdo con alguna de las agendas y la defensa de la violencia de las mujeres. Y es más, dicen, yo no estoy de acuerdo con el tema de la despenalización del aborto, pero si hay una mujer que está pasando por el proceso y está con dudas y demás, yo la voy a acompañar, porque esto tiene que ver con un cuidado a las personas y a las mujeres que están en una situación de crisis, no con mi opinión política al respecto, ¿no? Entonces se dan estas divergencias. Uno puede encontrar posiciones conservadoras por un lado, pero prácticas que matizan esos posicionamientos en pro de acompañar a las personas que se encuentran en una situación de sufrimiento, en una situación de marginalización y demás, ¿no? Obviamente hay temas que son tensionantes, como el tema racial, como el tema de la sexualidad, como el lugar de las mujeres y los varones, ¿no? Que incluso acá esto no tiene que ver con ideologías. Hay personas tanto conservadoras como progresistas que tienen los mismos conflictos con respecto, dentro del campo evangélico, que tienen conflictos con estos temas, ¿no? Bueno, y ese último elemento ya lo traté, y esto lo voy a pasar de largo, perdón, porque quiero ir a, bueno, a las conclusiones ya. Con respecto, antes de los derechos humanos, en términos de condiciones espirituales y materiales para vivir bien, son un componente misterioso, entre comillas, de la fe evangélica. Hay una coexistencia, una solidaridad de clase y una práctica comunitaria. Hay un sentido común que tiene que ver con el asumir la integralidad de la persona con la cual se trabaja. Se vive la fe y se lucha por el bienestar de las comunidades, de las clases trabajadoras o de los grupos marginales del continente. Digamos, este punto simplemente lo destaco para ver cómo, con respecto a temas de derechos humanos, a temas de agendas políticas más amplias, en el campo evangélico encontramos justamente, más allá de los matices incluso dogmáticos, un compromiso con, no una agenda homogénea nuevamente con respecto a los derechos humanos, pero sí ciertos matices que atraviesan a todas las posiciones de estos tres perfiles que yo le comenté. Entonces, ahora, para ir concluyendo en términos generales y poder abrir al debate y al diálogo, algunas conclusiones que hemos sacado de esta investigación, a ver, y de esta investigación como también de muchísimas otras que hoy abundan sobre el campo evangélico. En primer lugar, que los procesos de identificación evangélica distan de ser homogéneos en términos políticos. Las temáticas que aglutinan tienen más que ver con cuestiones morales. Es decir, cuando hablamos de campo evangélico, no hablamos de posiciones políticas ideológicas homogéneas. Podemos escuchar en los medios de comunicación, en redes sociales, que hay, recuerden la clasificación que hice al inicio, grupos de pastores, ciertas comunidades o denominaciones que tienen y se posicionan públicamente, por eso no equivale a todo el campo evangélico y ni siquiera a toda la membresía de las comunidades locales. Aunque sí podemos ver que hay ciertos temas que aglutinan más. Por ejemplo, lo digo en Argentina, que es un caso también que conozco, obviamente, cuando fue todo el debate, que en Argentina tuvimos un gran debate por el tema de matrimonio igualitario, e incluso por despenalización del aborto, donde, digamos, grupos evangélicos que yo conocía, o amigos y amigas incluso que pertenecen a la iglesia, que eran algunos políticamente sumamente conservadores y otros políticamente sumamente progresistas, en estos temas trabajaban y marchaban incluso de manera conjunta, ¿no? Porque a pesar del espectro ideológico distinto,
Hay temas morales que sí lograban mayor aglutinamiento, ¿no? Entonces, ahora yo les digo, reitero, ¿por qué es importante identificar esto? No solamente por una cuestión analítica, de tratar de no generalizar o homogeneizar, cosa que es fundamental para cualquier análisis político y cualquier análisis del campo religioso. También es importante para la construcción de estrategias con, desde y hacia los grupos evangélicos. Porque justamente, y esto lo digo como experiencia personal en nuestro trabajo con otros cruces, cuando trabajamos con organizaciones de sociedad civil, hay un gran impedimento que existe de este acercamiento con sectores evangélicos por los estereotipos, por estas generalizaciones. Por eso nuestro trabajo es decir, a ver, no todo el campo evangélico piensa igual. Hay voces, hay perspectivas que uno puede articularse para lograr agendas comunes, para incluso lograr incidir en el campo evangélico desde otras perspectivas. Hay esas visiones. Entonces, estas dos caras de la moneda. Por un lado, tener esto en cuenta para un análisis más amplio, y por otro lado, para poder identificar estrategias de movilización y incidencia política. El segundo punto es que las identificaciones de evangélicos y evangélicas con movimientos sociales tampoco son lineales. Es decir, evangélicos y evangélicas que participan, como lo estuvimos viendo, en distintos grupos, movimientos y demás como los analizados, son también complejos, ¿no? Ahora, me atrevo a decir, y esto lo podemos discutir, que esta divergencia no es solamente con grupos evangélicos, es con cualquier grupo tanto religioso como de otro estilo. Pero, ¿por qué nuevamente es importante destacar esto? Porque las alineaciones, o mejor dicho, los modos de vincular un activismo político con cuestiones de fe, tampoco es lineal. Y acá tenemos muchos desafíos, tanto en términos políticos como también teológicos, ¿no? En estos espacios como este precisamente, donde estamos más también asiduos y asiduas a trabajar temas teológicos, esta paradoja, estas contradicciones incluso con respecto a las identificaciones políticas de lo religioso, también nos desafía a poder pensar en otras claves teológicas, ¿no? Y acá hablo ya más como persona de fe y como teólogo, ¿no? Donde a veces las teologías en clave política también a veces responden a estos mismos estereotipos, a estos mismos blanco y negro, a estos mismos maniqueísmos, y necesitamos teologías más amplias. En tercer lugar, preponderan muchos prejuicios en no religiosos, y en algunos incluso religiosos y religiosas, dentro de los movimientos sociales, con respecto al campo evangélico en este caso, que impide una mejor vinculación. Como les decía al inicio, hoy día vemos que está muy ampliado y de alguna manera amplificado el tema de la presencia evangélica, de la incidencia evangélica en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Ahora, mucha de esa resonancia, por un lado, no da cuenta de todo lo que es el espectro evangélico, pero por otro lado también instrumentaliza mucho lo evangélico, y este es el elemento particular. Y esto es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Otro tema para discusión para otra charla, ¿por qué hoy se instrumentaliza, por ejemplo, más la cuestión o el discurso evangélico? Mi tesis es que no es solamente por una cuestión de caudal electoral, porque para mí no existe tal cosa como el voto evangélico. Otro tema para discutir, pero más allá del caudal electoral, para mí tiene que ver con un tipo de identificación con lo que yo llamo el carisma religioso que presenta lo evangélico, que da cuenta de otros o que se puede vincular mejor con otros procesos políticos y en la región. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo leemos estas instrumentalizaciones del campo evangélico y qué impacto real tiene. Y por último, para terminar con algunas preguntas que nos hicimos en este estudio y que también tal vez podemos discutirla entre todas y todos. ¿Cómo hacer para potencializar esta paradoja política evangélica hacia visiones más abiertas? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que estas contradicciones que encontramos, estas divergencias, estas diversidades internas, nos permiten justamente movilizar, leer, incluso trabajar con visiones más amplias? ¿Cómo impedir esta instrumentalización que acabo de mencionar recién? ¿Qué podemos hacer para que lo evangélico deje de ser uno de los caballitos de batalla hoy de muchos de grupos políticos que intentan
canalizar este tipo de discurso. ¿Y qué podemos hacer en términos de una mejor formación de instancias progresistas y abiertas? O sea, y esto ya me refiero, por ejemplo, a sectores más progresistas, vinculados a sociedad civil, ¿no? A movimientos sociales, que tienen una gran resistencia por el fenómeno evangélico en general. Y déjenme acá tirar algo, una polémica para que discutamos. Esto es muy fuerte en Chile en particular. De todos los países que he mencionado, en Chile, los sectores progresistas, de izquierda o vinculados con movimientos sociales, en Chile es el país que más se encuentra y vemos resistencia con respecto a los grupos evangélicos. Y eso es paradójico, porque, por ejemplo, lo evangélico en Chile es mucho más evidente o más fuerte, por ejemplo, que en Argentina, ¿no? Podríamos casi hacer un paralelo, en menor proporción, con Brasil y con Honduras, pero cuando la presencia evangélica es tan fuerte aquí en Chile, y así todo, los grupos progresistas acá les cuesta mucho entender y vincularse y sacarse estos prejuicios y estereotipos, nuevamente, no para aceptar a lo evangélico como un todo, sino también para crear nuevos acercamientos y nuevas estrategias de incidencia. Bueno, me gustaría dejarlo acá, sé que hay muchos nudos y cabos sueltos que podríamos debatir y que bueno, me gustaría ahora dejar para que debatamos y charlemos. Muchas gracias, Nicolás. A ver, te voy a plantear una pregunta que tal vez tú mismo también puedes mirar ahí en el chat, de Felipe Martínez, que dice: tanto la religión católica como evangélica han reducido los adherentes o fieles según las encuestas, siendo hecho independiente de posición de las mismas respecto de evolución de sentido ciudadano sobre religión. ¿Existen nuevas orientaciones teológicas que estén revirtiendo tendencia a desaparición de las iglesias? Incluyamos la que sigue. Las religiones en general no han sido en parte una causa importante en el nuevo ateísmo social. Bien, a ver, a ver si entiendo bien la primera pregunta, pero sin duda, eh, como bien plantea Felipe, tanto en la iglesia evangélica como católica vemos estas divergencias, estas tensiones entre los propios procesos eclesiales y los procesos, los procesos eclesiales y los procesos sociales, ¿no? Y esta diversificación. Pero justamente lo que en el estudio intentamos mostrar es que, digamos, estos procesos de mutación y de transformación no necesariamente van separados, sino que van entremezclados también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el desafío teológico. Yo encuentro que sí, que hay varias, digamos, tendencias o corrientes teológicas que analizan esto. No sé si revirtiendo esta tendencia de la desaparición de iglesias, sino más bien releyendo, resignificando el rol de la fe en el espacio público, que ya no tiene que ver, por ejemplo, con las iglesias en términos institucionales, tiene que ver ya con una comprensión de las espiritualidades y de lo religioso de una manera más amplia, y de lo cristiano de una manera más amplia. Por eso les mencioné al inicio la importancia que hay en comprender estos diversos agentes eclesiales o religiosos o sectores que inciden en lo político. Esto, sin duda, da cuenta de cómo está mutando en los procesos de fe y de espiritualidad, y sin duda, por ejemplo, tiene que ver con la gran diversificación de los discursos teológicos. Así que a mí me resisto a ponerles etiquetas, ¿no? Para mí no me gusta mucho el término de teologías contextuales o teologías de la identidad, porque para mí no existe teología que no sea contextual y que no responda a un tipo de identidad o identidades. Pero tiene que ver con al menos con este reconocimiento, que ya empezó con la teología de la liberación y que después se diversificó en teologías feministas, en teologías interculturales y demás, que dieron cuenta de que tanto la teología como la fe responde, se construye a partir de las contingencias sociohistóricas, y que ahí está lo fundamental, ¿no? Entonces, me parece que es importante seguir profundizando, no solamente en los tipos de discurso, ¿no? Específicos teológicos, sino en lo que está de fondo, ¿no? En por qué justamente existen diversidad de teologías. Porque la teología, el pensar la fe, tiene que ver con eso, con la posibilidad de pensar a partir de un contexto particular, ¿no? Y en este sentido, por eso la teología es un elemento
justamente diversificado. Y acá me parece, y perdón que acá ya me apasiona más lo teológico, que hay como elementos teológicos que tendríamos que revalorizar más. Pongo, por ejemplo, dos: el del reino de Dios y la construcción de las imágenes de lo divino. O el tema, el reino de Dios tiene que ver con esa dimensión utópica que tiene que ver con la fe. La fe como eso que se resignifica constantemente. Eso tiene un elemento político fundamental. El reino de Dios como lo que está y está por venir, con lo que transforma la realidad como un proceso, así como lo divino se manifiesta en la historia, ¿no? Son elementos que son parte de nuestra tradición cristiana y que son y que pueden ser muy valiosos y que son muy valiosos para comprender estas divergencias. Con respecto a la segunda pregunta, el nuevo ateísmo social. Mira, yo muy honestamente tengo un poco de resistencia con ese término. Para mí no hay ni ateísmo, ni mayor ateísmo social, ni, em, eh, ni una clausura de lo religioso. Para mí hay un crecimiento, lo que, no lo digo yo, lo dicen muchos análisis y demás, hay un proceso de desinstitucionalización de lo religioso. Por ejemplo, Chile es un caso paradigmático. Todos dicen que Chile es el país que más está creciendo en términos de personas no religiosas, ¿no? En las estadísticas, por ejemplo, en Latinbarómetro, que es donde suele salir. Esa estadística es errónea. Por ejemplo, les invito a que lean los análisis de varios sociólogos y sociólogas de aquí de Chile, como Luis Bamonde, por ejemplo, que ha analizado estas estadísticas con mucha detención, donde, a ver, que las personas se dicen que no son religiosas, no quiere decir que no crean. Son personas que simplemente no creen en los parámetros que le preguntan en la encuesta, que sos cristiano, musulmán, judío, budista, las religiones más comunes. Hoy día las espiritualidades no se vinculan necesariamente ni siquiera con un tipo de institucionalización, ¿no? Entonces, la que han contribuido las religiones, en realidad, es para estos procesos de diversificación de lo religioso, de la fe, que nuevamente ya no se traduce en dogmas específicos, en identificaciones tan institucionales, en pertenencias tan fijas. Hoy día las espiritualidades son más fluidas, ¿no? Más complejas, y justamente es eso lo que vemos hoy. Y tal vez la pregunta que hacía al finalizar mi exposición apunta a eso, a cómo podemos potencializar esa diversificación que sin duda tiene que ver con un cuestionamiento, especialmente para aquellos y aquellas que somos cristianos y cristianas, en cómo resignificamos nuestra fe y cómo canalizamos esta diversificación en términos de otras maneras de vincularse con lo político, ¿no? Gracias, Nicolás. Otra pregunta que hay por acá: una persona que se ha integrado al acompañamiento espiritual en su trabajo y pregunta, quiere entender mejor la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Lo religioso y lo espiritual. Y uno esa pregunta a una siguiente que dice, en el fondo refiere a si acaso la inmigración en nuestro país o en nuestros países ha afectado en algo la espiritualidad, ¿no? Un poco ese diálogo intercultural en las espiritualidades. Hasta ahí. Bien, justamente la distinción entre espiritualidad y religión es algo que desde el mundo teológico ya se viene planteando hace mucho tiempo, pero que últimamente ha impactado mucho en lo que es las ciencias de la religión o las ciencias sociales, ¿no? En analizar. Cuando se habla de religión, se habla de un término que promueve más la visión institucionalista de la creencia, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo la persona o cómo la comunidad se vincula con cierto dogma, con cierta institucionalidad, mientras que la espiritualidad tiene que ver con esa dimensión intrínseca que de los sujetos y también de las comunidades, de resignificar y de releer la fe constantemente de otras maneras. Se lo grafico con un debate justamente entre dos antropólogos, ¿no? Clifford Geertz decía que la religión tiene que ver con un universo simbólico que orienta la acción de las personas en una comunidad, ¿no? Por ende decía,
ese universo simbólico tiene un resultado directo en las personas, ¿no? Ejemplo, el cristianismo cree en la Biblia de tal manera, en la cruz, en el símbolo de la cruz de tal otra, por ende esos elementos teológicos tienen un impacto directo en las personas y en las comunidades de una manera específica. Tal al-Assad, otro antropólogo, responde a esto y dice, a ver, te estás olvidando de algo entre medio. Entre ese símbolo y ese resultado de esa acción, entre medio hay un sujeto que cree. Y ese sujeto toma de los símbolos y hace lo que le parece. Por eso la cruz puede significar desde la colonización hasta la cruz del Jesús comprometido con los pobres y las pobres. Resultados teológicos completamente distintos. Por eso, esto en términos teológicos, si se quiere, también se ha releído mucho en términos, en términos sociológicos, para entender que justamente estos procesos de desinstitucionalización, de mutación y demás, tienen que ver con que la religión no es todo para comprender el fenómeno de la fe. La espiritualidad tiene que ver con esos procesos constantes de cambio, de lo que tiene que ver con los sujetos y demás, ¿no? Teniendo en cuenta, y con esto termino, que religión, a ver, la Biblia, por ejemplo, no la de religión. Religión es un término, como término en sí, como categoría, es un término modernocéntrico. Es un término incluso colonial, donde bajo la categoría de religión caben ciertas características que tienen que ver con un fenómeno que se diferencia de otros, ¿no? El fenómeno social, el fenómeno político, el fenómeno educacional. Es este vicio moderno de caracterizar qué es lo específicamente religioso. Y es un término que incluso ha servido para jerarquizar, para categorizar, ¿no? Y eso ha quedado corto, porque el fenómeno religioso es mucho más amplio, el fenómeno de la espiritualidad es mucho más amplio. Por eso el término espiritualidad ayuda a dar cuenta de estos desplazamientos, de estos vínculos imposibles de fraccionar entre la vivencia de la fe y otros ámbitos de lo social y de lo cultural. Y justamente yendo a la cuestión de la migración, es muy interesante ver, por ejemplo, el fenómeno mismo en Chile. Hay un montón de estudios actualmente, varios estudios, por ejemplo, de los últimos procesos de migración, tanto migración haitiana como migración venezolana y demás, y las transformaciones que han tenido en los últimos años dentro de comunidades evangélicas, dentro de la construcción de comunidades cristianas, por ejemplo, de características interculturales y demás, y eso sin duda, así lo es en Chile en los últimos 10 años, como lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, justamente con los procesos de migración constante, ¿no? Y esto es interesante ver, volviendo al tema de evangélicos y política en este caso, cómo justamente esos procesos de interculturalidad de lo religioso, nuevamente, dan cuenta de un fenómeno político per se, en sí mismo. Porque justamente son los procesos de creer, de conformación de una comunidad de fe los que posibilitan esos intercambios interculturales. Entonces es interesante poder valorizar el fenómeno de la fe y de la creencia cristiana y evangélica en particular como una manera de construir esta interculturalidad. Gracias, Nicolás. Vamos a cerrar con una última pregunta de Miguel. Dice, la subcultura narco suele exhibir importantes rasgos de religiosidad. ¿Esa religiosidad es de inspiración evangélica? A ver, este es un tema que yo no sé tanto y de hecho es un tema bastante incipiente, pero no me atrevo a decir que no es solamente de inspiración evangélica. Tiene que, incluso está muy comprometida con religiosidades populares de cuño católico, incluso hay tipo de religiosidades que entremezclan elementos cristianos con religiosidades afro, en algunos casos indígenas, ¿no? En algunos casos, al menos que yo conozco, de estudios en México, de estudios en Colombia y demás. Entonces no es estrictamente evangélico, sino es un fenómeno, digamos, preponderantemente cristianocéntrico, en el sentido de que hay una preponderancia cristiana, tanto católica como evangélica, y de religiosidad popular, pero donde se entremezclan también otros elementos culturales y socioreligiosos. Gracias, Nicolás. Voy a cerrar con un comentario que hace Marta Campos. Dice, interesante estudio latinoamericano respecto a la evangelización en la política.
y la política, que muchas veces circulan por carriles diferentes y no se juntan. Muy bien, señala usted, posibilitar una formación social, política, religiosa. Pasa todo necesariamente por las personas y su capacidad de integrar en su actuar diario. Bien, no sé si para cerrar, Nicolás, ¿quieres alguna frase más, cortito, un cierre? Porque ya estamos No, en la... simplemente agradecer, la verdad que simplemente agradecer y bueno, ojalá que este debate ayude por un lado y que podamos seguir debatiendo y complejizando estos temas que sin duda son amplios. Así que gracias, Carolina, por la invitación. Así será, pues, iremos armando nuevos diálogos, ¿no? Bien, gracias Nicolás por la presentación, gracias a todas, a todos quienes participaron hoy. Los dejo desde ya invitados a la charla del lunes 6 de noviembre. Tendremos otro tema interesante con también otro interesante invitado. Como de costumbre, la charla va a quedar a disposición en el canal de YouTube de la Fundación en las próximas 48 horas. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nicolás, un gusto haberte tenido aquí en Un nuestra gusto, mesa gracias. virtual. Que Muchas estén muy gracias. bien. Saludos a todos y Chao. todas. Gracias.